¿Estás listo para una profunda reflexión sobre la batalla entre la carne y el espíritu? Descubra cómo vivir una vida guiada por el espíritu y vencer los deseos de la carne. Mira ahora y únete a la discusión. Gálatas 5, 16-18 nos exhorta a vivir por el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu, ya que desean cosas opuestas. Como cristianos, estamos llamados a caminar en el espíritu y no estar sujetos a la ley. Algunos cristianos tienden a atribuir todas las acciones humanas a los demonios, pero no todo requiere influencia demoníaca. La Biblia nos enseña claramente que no todos los actos son manifestaciones de demonios. Algunos pecados están enraizados en nuestra naturaleza carnal, como el adulterio y la fornicación. Es importante entender que incluso después del nuevo nacimiento, podemos ser tentados por la carne. Hay una guerra interna entre la carne y el espíritu, pero debemos buscar agradar a Dios y disfrutar de la comunión con Él. Las obras de la carne se describen en Gálatas 5, 19-21 e incluyen adulterio, fornicación, impureza, idolatría, ira, envidia, asesinato y otras. Vivimos en una cultura que fomenta la búsqueda del placer y la libertad personal, pero no todo lo que se ve bien es aceptable a los ojos del Señor. Necesitamos reconocer la batalla entre la carne y el espíritu y elegir caminar en el espíritu. Caminar en el espíritu no es fácil y requiere esfuerzo, pero es parte esencial de nuestro caminar como cristianos. La conexión espiritual que ocurre en la fornicación y en las relaciones fuera del matrimonio muestra cuán cuidadosos debemos ser para seguir los parámetros establecidos por Dios para el sexo. La fornicación construye una conexión espiritual que puede conducir a una separación difícil. Dios nos ama y ha establecido estos parámetros para nuestro propio bien. Es importante entender las consecuencias espirituales y físicas de nuestras acciones. Por lo tanto, debemos buscar vivir por el espíritu y no ceder a los deseos de la carne. Comente a continuación sobre su comprensión de estas enseñanzas bíblicas. Es fundamental entender que la línea del tiempo no cura las heridas espirituales causadas por la fornicación y las relaciones promiscuas. Incluso después de años, todavía podemos extrañar esa conexión perdida, ya que de hecho nos hemos convertido en una sola carne con esa persona. Esto explica por qué algunas personas aún añoran a sus exparejas décadas después. Es un recordatorio del vínculo espiritual que se creó. Dios creó el sexo para ser bueno y nos ama profundamente. Por lo tanto, Él estableció parámetros específicos para que el sexo ocurra dentro del contexto del matrimonio. Estas leyes existen para nuestro propio beneficio y bienestar. Debemos entender que no hay nada de malo en desear sexo, pero debe perseguirse dentro de los límites establecidos por Dios. La Biblia nos instruye a vivir por el espíritu y resistir los deseos de la carne. La carne y el espíritu están en constante conflicto, y esta guerra interior puede ser difícil de afrontar. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a caminar en el espíritu y no someternos a la ley. Gálatas 5, 16-18 nos recuerda que si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Esta es la clave para vencer los deseos de la carne y vivir una vida que agrade a Dios. Andar en el espíritu no es una tarea fácil, pero es una batalla necesaria que enfrentamos como seguidores de Cristo. Mientras reflexionas sobre estas verdades bíblicas, me gustaría escuchar sus pensamientos y comentarios sobre la importancia de vivir por el espíritu y resistir los deseos de la carne en su vida diaria. Es fundamental reconocer que vivir por el espíritu y resistir los deseos de la carne es un desafío constante en nuestro caminar cristiano. La cultura en la que vivimos está llena de atractivos sensuales y libertad de elección,
promoviendo la idea de que podemos hacer lo que queramos siempre que sea bueno para nosotros. Sin embargo, no todo lo que parece bueno a los ojos del mundo es aceptable a los ojos del Señor. La carne, nuestro ser carnal, tiene impulsos y deseos contrarios al espíritu. Busca la gratificación egoísta, la indulgencia en placeres ilícitos y la idolatría. Las obras de la carne, como se describen en Gálatas 5, 19-21, son manifestaciones obvias de esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, como hijos de Dios, no estamos a merced de los deseos carnales. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es regenerado y comenzamos a desear agradar a Dios y buscar las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos guía para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Esta batalla interna entre la carne y el espíritu es una realidad en nuestras vidas, pero no estamos indefensos. La palabra de Dios nos instruye a despojarnos del viejo hombre, crucificar la carne y vestirnos del nuevo hombre, que es creado a la imagen de Cristo. Debemos buscar la transformación diaria, renovando nuestra mente por la palabra y dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Es importante recordar que no todas las acciones humanas están influenciadas por demonios. Algunas cosas simplemente reflejan la naturaleza caída de la carne. Por ejemplo, el adulterio. No requiere la influencia de espíritus malignos, ya que tiene sus raíces en la naturaleza pecaminosa de los humanos. Debemos discernir entre las obras de la carne y las influencias demoníacas reales como se describe en las Escrituras. La cultura en la que vivimos puede llevarnos a normalizar el comportamiento pecaminoso, pero como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con los estándares establecidos por Dios en su palabra. Solo caminando en el Espíritu y resistiendo los deseos de la carne podemos experimentar la plenitud de la vida abundante que Dios desea para nosotros. Ahora, me gustaría escuchar sus comentarios y reflexiones sobre la batalla entre la carne y el espíritu en su propio camino cristiano. ¿Cómo has estado lidiando con esta lucha interna? ¿Qué desafíos has enfrentado y qué estrategias has adoptado para vivir por el espíritu? La batalla entre la carne y el espíritu es algo que todos los cristianos enfrentan en su camino espiritual. Lidiar con esta lucha interna puede ser un desafío, ya que somos seres paradójicos, compuestos de una naturaleza carnal y un espíritu regenerado. Para vivir del espíritu es indispensable cultivar una vida de intimidad con Dios. La oración, la lectura de la Biblia, la meditación de las Escrituras y el compañerismo con otros creyentes son prácticas esenciales para fortalecer nuestro espíritu y mantenernos conectados con el Espíritu Santo. Al nutrir nuestra relación con Dios, tenemos el poder de discernir su voluntad y resistir los deseos de la carne. Además, es importante ser consciente de las influencias del mundo que nos rodea. Vivimos en una cultura que valora la gratificación instantánea, la libertad excesiva y la búsqueda desenfrenada del placer personal. Estos valores pueden llevarnos fácilmente a ceder a los deseos de la carne. Por lo tanto, debemos estar atentos y ser cautelosos con las elecciones que hacemos y los entornos en los que nos ubicamos. Otro aspecto crucial es desarrollar una mentalidad fresca. La palabra de Dios nos insta a no ajustarnos a las normas de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto implica reemplazar los pensamientos y valores mundanos con los principios piadosos que se encuentran en la Biblia. Cuando nuestras mentes se renuevan, nuestras actitudes y acciones también se transforman. Es importante recordar que esta batalla no es una lucha solitaria. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como nuestro ayudador y consolador. Podemos acudir a Él en oración, pidiendo su guía y fortaleza para resistir los deseos de la carne. Además, el compañerismo con otros creyentes también es valioso,
ya que podemos animarnos unos a otros y compartir nuestras luchas y victorias en este viaje espiritual. ¿Cómo has enfrentado la lucha entre la carne y el espíritu en tu propia vida? ¿Qué estrategias has adoptado para vivir por el espíritu y resistir los deseos carnales? Comparta sus experiencias y puntos de vista. Continuando con nuestra reflexión sobre la lucha entre la carne y el espíritu, es importante recordar que esta batalla no es algo que enfrentamos solos. Dios nos ha dado recursos y herramientas para ganar esta lucha y vivir de acuerdo a su voluntad. Uno de esos recursos es el poder de la gracia. La gracia de Dios no solo nos perdona y nos reconcilia con Él, sino que también nos permite vivir vidas santas y resistir los deseos pecaminosos de la carne. Es por la gracia que recibimos el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos guía en nuestro camino espiritual. Además, la palabra de Dios juega un papel clave en nuestra victoria sobre la carne. La Biblia es una fuente de sabiduría e instrucción divina, y debemos buscarla diligentemente para conocer los principios y mandamientos de Dios. A medida que meditamos en las Escrituras, nuestra mente se renueva y nuestro entendimiento se ilumina para discernir entre el bien y el mal. Otra estrategia importante es desarrollar una vida de adoración y alabanza a Dios. Cuando nos volvemos a Él en adoración, nuestros corazones se sienten atraídos por su amor y presencia. Esto nos ayuda a cultivar un mayor deseo por Dios y encontrar satisfacción en Él, en lugar de buscar satisfacción en los placeres pasajeros de la carne. También es importante ser consciente de las influencias negativas que nos rodean. El mundo que nos rodea a menudo nos bombardea con mensajes contrarios a los principios de Dios. Debemos ser selectivos con lo que vemos, escuchamos y leemos, evitando el contenido que fomenta los deseos carnales y nos desvía del camino de Dios. Finalmente, es esencial recordar que cuando pecamos, la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para nosotros. Si caemos en la lucha contra la carne, no debemos desesperarnos, sino arrepentirnos sinceramente y buscar la restauración en Dios. Él es fiel para perdonar y capacitarnos para continuar en el camino de vivir por el Espíritu. Ahora, me gustaría escuchar sus pensamientos sobre estas estrategias. ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo ha sido relevante la palabra de Dios en tu lucha contra la carne? Comparte tus reflexiones y experiencias. No te pierdas esta oportunidad de profundizar en la lucha entre la carne y el espíritu. Suscríbete a nuestro canal, comparte este vídeo con tus amigos y deja tu comentario abajo. Queremos escuchar sus experiencias y perspectivas sobre el tema. Juntos, busquemos la victoria en Cristo.